Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre el Salmo 78. El argumento de Asaf en estos salmos es que nuestra fe en la misericordia y victoria final de nuestro Dios sobre Satanás, el pecado y las tribulaciones del tiempo presente se fortalece recordando los actos de misericordia que Dios ha mostrado sobre su pueblo escogido, gracias a los cuales hasta hoy Israel permanece, mientras que muchos de sus vecinos ya desaparecieron. En el Salmo 78, un masquil, o sea, un salmo instructivo, escrito por Asaf bajo la inspiración del Espíritu Santo, se nos recuerdan más actos de misericordia y milagrosa provisión de Dios para el pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto rumbo a la tierra prometida, lo cual es un símbolo de nuestro peregrinar temporal por el mundo rumbo a la gloriosa patria celestial. Asaf escribe: Pueblo mío, escucha mis enseñanzas, inclina tu oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y diré proverbios, hablaré de los misterios de tiempos pasados, de cosas que ya hemos oído y que conocemos porque nuestros padres nos las contaron. No las mantendremos ocultas a nuestros hijos, sino que diremos a las generaciones futuras que el Señor es digno de alabanza por su poder y por sus hechos portentosos. El Señor estableció su ley para Jacob, le entregó sus enseñanzas a Israel y ordenó a nuestros padres que nos las enseñaran para que las conociera la generación futura, los hijos que nos habrían de nacer, y ellos a su vez las contaran a sus hijos para que pusieran en Dios su confianza, no se olvidarán de sus grandes hechos y obedecerán sus mandamientos. Que no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, que no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no le es fiel. Los efraimitas, arqueros armados, volvieron la espalda en el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios ni quisieron ceñirse a su ley, más bien se olvidaron de sus obras y de las maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como con dos murallas, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber agua de los grandes abismos. De la peña hizo brotar corrientes y las aguas fluyeron como ríos. Mas ellos volvieron a pecar contra Dios, se rebelaron contra el Altísimo. En el desierto decidieron poner a prueba a Dios y pidieron comida a su antojo. Hablaron en contra de Dios y dijeron: ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? Hemos visto que hirió la peña y brotaron aguas que en torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá también darnos pan y darle carne a su pueblo? Cuando el Señor oyó esto, se indignó y su furor se encendió como un fuego contra Jacob, o sea, Israel, porque no tuvieron fe en Dios ni confiaron en que Él podía salvarlos. Sin embargo, dio órdenes a las nubes y abrió las compuertas de los cielos, y como lluvia dejó caer sobre ellos el maná, y les dio a comer el trigo de los cielos, y los mortales comieron pan angelical. Dios les envió comida hasta saciarlos, cambió la dirección del viento del este y con su poder hizo venir el viento del sur y cayó sobre ellos carne como lluvia. Llovieron tantas aves como arena hay en el mar. Dios las dejó caer en el campamento y los alrededores de sus tiendas y ellos comieron y se saciaron. Pero aún así se nos recuerda la infidelidad del pueblo con Dios. Escribe el salmista: pero aún no habían calmado su hambre y aún tenían la comida en la boca cuando el furor de Dios vino sobre ellos, acabó con sus hombres más robustos y derribó a los mejores israelitas. Aún así, ellos siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas, por tanto Dios puso fin a sus días y en un soplo les quitó la vida. Así, vez tras vez, tenían que arrepentirse.
Sin ningún mérito propio, el buen Padre Celestial se compadeció y vez tras vez los perdonó y los volvió a bendecir y preservar. Dice, si Dios los hacía morir, ellos lo buscaban y con gran diligencia se volvían a Él. Se acordaban de que Dios era su refugio y que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero con los labios lo adulaban, mas con la lengua le mentían. Pues sus corazones no eran rectos con Él, ni se mantuvieron fieles a su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba su maldad, calmó su ira y no los destruyó. Se acordó de que eran mortales, un simple soplo que se va y no vuelve. ¿Cuántas veces lo desobedecieron en el desierto y lo hicieron enojar en el yermo? Y, una y otra vez, tentaban a Dios. Y provocaban al Santo de Israel. No traían a la memoria su poder, ni el día en que con las 10 plagas Él los libró de la angustia, cuando realizó en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, cuando convirtió en sangre sus ríos, el Nilo y sus corrientes, para que no bebieran, y les mandó enjambres de moscas que los devoraran y ranas que los destruyeran. Dejó que la oruga y la langosta destruyeran el fruto de su trabajo. Con granizo destruyó sus viñas y con escarcha acabó con sus higueras. Con granizo hizo estragos en sus ganados y con sus rayos acabó con sus animales. Descargó sobre ellos el ardor de su ira, los angustió con su enojo y su indignación, y con un ejército de ángeles destructores le abrió paso a su furor y no les salvó la vida, sino que los entregó a la muerte. Entregó su vida a la mortandad. En los campamentos de Cam hizo morir a todo primogénito, los primeros frutos de su vigor. Mas Dios hizo que su pueblo saliera como ovejas, y como un rebaño los llevó por el desierto. Con mano segura los fue llevando para que no tuvieran ningún temor, y mientras que el mar cubrió a sus enemigos, los trajo a las fronteras de su tierra santa. A este monte que ganó con su mano derecha, expulsó a las naciones de la presencia de su pueblo, repartió en sorteo las tierras que les dio en propiedad, y permitió que las tribus de Israel se asentaran allí. Pero ellos, vez tras vez, tentaron al Dios Altísimo, lo hicieron enojar y no obedecieron sus decretos, sino, como sus padres, se rebelaron contra Él y se torcieron como un arco engañoso. Lo hicieron enojar con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes talladas. Cuando Dios lo supo, se enojó y rechazó a Israel. Se alejó del tabernáculo de Silo, de su lugar de residencia terrenal, y dejó caer en cautiverio en manos del enemigo el símbolo de su gloria y de su poder. Fue tanto su enojo contra su pueblo y heredad que los dejó caer a filo de espada. Sus jóvenes cayeron devorados por el fuego, sus doncellas no llegaron a oír cantos nupciales, sus sacerdotes cayeron a filo de espada, y sus viudas no lamentaron su muerte. Pero el Señor despertó como de un sueño, y gritando como un guerrero que ha tomado vino, hirió a sus enemigos, los puso en fuga y los dejó avergonzados para siempre. Desechó los campamentos de José y no escogió a la tribu de Efraín, sino que prefirió a la tribu de Judá y al monte Sión que tanto ama. Edificó su santuario semejante a las alturas y semejante a la tierra que afirmó para siempre. Eligió a su siervo David, al que tomó de los rebaños de ovejas cuando cuidaba a las recién paridas, y lo puso a cuidar de su pueblo Israel, de Jacob, que es su heredad, y David cuidó de ellos con todo el corazón, y con gran pericia los guió como a un rebaño. Dice el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No nos ha hecho a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque Jehová se compadece de nosotros, como el Padre se compadece de los hijos. Confiemos en Dios nuestro buen Padre Celestial y en su infinita misericordia. Que a Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.